hablando de países top 10, donde realmente somos top 10 y estamos primero, es en el endeudamiento con el fondo, 44.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares. El presidente Macri justificó diciendo que había habido un movimiento de la lira turca y algunas cuestiones de los mercados ajenos a la Argentina que provocaban tomar semejante deuda. Y así fue también como se fue conformando una especie de tormenta perfecta, una Argentina sin capacidad de crédito, que entra con una parte de su deuda en pesos defolteada, reperfilada, el lenguaje de la condesa de Chicov. Lo cierto es que la Argentina llegó el 10 de diciembre con una fenomenal deuda con el Fondo Monetario Internacional y que había sido cancelada. Una deuda que a fines del 2005 había sido cancelada, sin aporte solidario y sin nada, sí con el aporte de la gente, constantemente. Y ganaron el gobierno en el 2015 y empezó a suceder todo este gran despropósito económico. Yo creo que hay que bajar un poco y entender lo que le está pasando a nuestra sociedad. Y entender que los desafíos que tenemos por delante son importantísimos. Esto no se trata de estigmatizar a nadie. Pero los que hablan de que queremos estigmatizar a los que más tienen en la Argentina son los que se han cansado de estigmatizar a trabajadoras, a trabajadores y a los que menos tienen. Son los que han dicho millones de veces y muchas veces que la asignación por hijo universal se iba por la cabaneta al juego de la droga. Miren que hay sensibilidad para con unos pocos y que falta de sensibilidad para con tantos. Ese tipo de cosas, si realmente queremos tener un país que dé certezas, como reclamaba el diputado preopinante, son las que tenemos que dejar de lado. Esa es la madurez que tenemos que alcanzar. Vamos a ver cómo llegamos a este aporte solidario para sacar la Argentina adelante, porque no solo se trata de la pandemia, sino también se trata del país que recibimos. Y voy a tratar de no remontarme mucho en el tiempo, porque el año pasado, cuando en la Argentina se realizaron las elecciones del 11 de agosto, la Argentina tenía 63.000 millones de dólares de reserva. El resultado del 11 de agosto fue 49.49 para el Frente de Todos y 32.94 para Juntos para el Cambio, 17 puntos prácticamente de ventaja. Hace días en una entrevista el jefe político de la oposición, o no sé, decía que había gobernado hasta el 12 de agosto. Y la verdad que mentía. El presidente tomó una decisión que empezó cada vez más a tensionar el camino económico de la Argentina. Después del berrinche del 12 de agosto, porque tuvo que pedir disculpas los días posteriores, comenzó un rápido drenaje de las reservas del Banco Central de la República Argentina, llegando al día 25 de octubre a la suma de 43.000 millones de dólares. Entonces, entre el resultado de las PASO y las elecciones generales, la Argentina perdió 20.000 millones de dólares. ¿Y saben por qué? Porque el presidente decidió poner el cepo del que tanto había abominado después de perder las generales. Porque si le ponía antes el cepo, como debía haberlo hecho ante formidable drenaje, el resultado electoral iba a ser mucho peor. Entonces, para mejorar un poco el resultado electoral, para juntar 2 millones de votos más, sacrificó 20.000 millones de dólares del Banco Central de la República de Argentina. Por eso cuando uno los escucha hablar de responsabilidad, incertidumbres, hubiera sido bueno que el presidente los escuchara, porque, bueno, también dijo, ¿no?, que él le decía a la gente que colaboraba con él que no nos podemos endeudar tanto porque esto un día se va al carajo. Y también lo escuchamos en recientes entrevistas decir que fue culpa del Congreso, de los que le votaron los presupuestos, lo que le pasó al país. Yo no le voté, a pesar de que mintió también nuevamente en esa nota, nosotros no le votamos ningún presupuesto. Incluso en la negociación de fondos buitres, el hoy gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, en una formidable entrevista que la pueden encontrar en YouTube, antes de la votación de fondos buitres le dijo y les aclaró: terminan en el Fondo Monetario Internacional. Y terminamos en el Fondo Monetario Internacional.
Y hablando de países top 10, donde realmente somos top 10 y estamos primero, es el endeudamiento con el fondo, 44.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares. El presidente Macri justificó diciendo que había habido un movimiento de la lira turca y algunas cuestiones de los mercados ajenos a la Argentina que provocaban tomar semejante deuda. Y así fue también cómo se fue conformando una especie de tormenta perfecta, una Argentina sin capacidad de crédito, que entra con una parte de su deuda en pesos defolteada, reperfilada, el lenguaje de la condesa de Chicov. Lo cierto es que la Argentina llegó el 10 de diciembre con una fenomenal deuda con el Fondo Monetario Internacional y que había sido cancelada. Una deuda que a fines del 2005 había sido cancelada. Sin aporte solidario y sin nada, sí con el aporte de la gente, constantemente. Y ganaron el gobierno en el 2015 y empezó a suceder todo este gran despropósito económico. Pero vamos también a entender que más allá de la inversión de 20.000 millones de dólares para subir 3 o 4 puntos, o 5, un poquito más, en las elecciones más caras, hace unos días escuchaba al diputado preopinante decir y afirmar que el préstamo al Fondo Monetario Internacional fue para pagar vencimientos de deuda que dejó Cristina Fernández de Kirchner, y destaca que el oficialismo quiere armar un relaudo de la deuda de Macri. Miren, hay un problema. En el 2003, cuando se recibió el país, estaba defolteado. Y hubo que hacer una gran quita a los acreedores externos, histórica, que el actual no alcanza a superarla, para poder empezar a poner el país de pie. Entonces, creo que aparte, uno de los grandes errores de la política de Macri fue dolarizar la deuda que tenía en pesos la Argentina. Yo quiero preguntarme qué argentino y qué argentina, qué empresario y qué empresaria dolarizaría la deuda en pesos. Preguntémosle, por ejemplo, a aquellos que fueron beneficiados por la especificación asimétrica. Todo al revés. Bueno, lo que hicieron cuando llegaron al gobierno, la deuda que tenía en pesos la Argentina, la dolarizaron. La verdad que cuando uno los escucha hablar en el presente, hubiera preferido que estas palabras y estas responsabilidades hubieran estado unos años antes y nos hubiéramos ahorrado un gran dolor de cabeza. Pero vamos a la mano que ha dado el Estado en la pandemia. Como han dicho y se estima, este aporte solidario puede recaudar 300.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto invirtió el Estado argentino, o sea, los argentinos y las argentinas, en ATP para mantener la relación laboral entre la patronal y la trabajadora y el trabajador? 213.000 millones de pesos. De esos 213.000 millones de pesos, el sector de comercio, por ejemplo, fue beneficiado con 40.000 millones de pesos, con un promedio de 20.000 pesos por trabajador. La industria con 41.000 millones de pesos y 25.000 de promedio por trabajador. Salud con 32.000 millones de pesos, con un promedio de 28.000 millones de pesos por trabajador. Realmente, cuando vemos el esfuerzo que ha hecho el Estado, como lo hizo con la IFE, 264.000 millones de pesos con la IFE. Un total de 477.000, 480.000 millones de pesos invertidos para tratar de morigerar y apaciguar los efectos de una pandemia que azota al mundo y que vemos hoy en Europa, y después de la experiencia de la primera ola, atravesar la segunda ola, que ya es más parecida a un tsunami. Cuando vemos cómo fue distribuido el IFE, les puedo decir, la provincia de Buenos Aires 97.000 millones de pesos, Jujuy 5.616 millones de pesos, Corrientes 9.000 millones de pesos. Las mujeres fueron las más beneficiadas, en particular las que van de 18 a 34 años, que integran casi un universo de 2 millones de mujeres. Todo este esfuerzo que hace el Estado constantemente para sostener de la mejor manera que puede la economía. No es un movimiento de la lira turca, y no puede ir a buscar crédito afuera simplemente porque Macri lo reventó.
Chile, por ejemplo, recurrió al Fondo Monetario Internacional y pudo iniciar un plan de obras públicas, y Argentina no lo puede hacer porque Macri del año 2018, que tomó el crédito en abril, no dejó nada. Entonces creo que este tipo de cosas son importantes, pero vamos a otro punto que creo que es también esencial. Este aporte solidario desalienta las inversiones. Yo acá las tenía preparadas para la sesión, pero bueno, me tuve que ir. Estos fueron, y si se ve bien, presidente, y si me puede decir si se ve bien el cartelito que tenemos acá, esto es... No se ve bien ahí, diputado. Bueno, es un cartelito que habla de los impuestos a bienes personales, que fue de 1.3 hasta el 2015 y que fue de 0.7, o sea, se redujo entre el 2016 y el 2019. Entonces uno podría decir, bueno, se redujeron los bienes personales y la inversión en Argentina voló y se generó trabajo y hubo que recurrir a créditos de los organismos multilaterales de crédito del sector privado. Bueno, no sucedió. Se redujeron los bienes personales y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. ¿Se generó trabajo? Los números de desocupación aumentaron. ¿Bajó la pobreza? No, aumentó la pobreza. Entonces, esto que están planteando, de pensar que este aporte solidario desalienta la inversión, no, lo que desalienta la inversión son los malos gobiernos, principalmente. Y miren, acá, si uno mira lo que es la formación bruta de capital fijo, les recomiendo mucho a diputadas y diputados prepararse, nadie nace sabiendo, pero sí podemos ser mejores. Si uno mira la formación bruta de capital fijo en la Argentina, y disculpen los inconvenientes del caso, ve que el promedio entre el 2003 y el 2015 creció en un 6.61. En los 4 años de macrismo bajó 3.63. La formación bruta de capital fijo está conformada por las construcciones, por la maquinaria de equipamiento de origen nacional y por la maquinaria y equipamiento de origen importado, entre otros valores. Entonces creo que los números son muy claros, saliendo de los prejuicios, y obviamente muchas veces sucede que se repiten entre sí mismos y se terminan convenciendo de algo que no es. Obviamente es una situación compleja para la Argentina y para el mundo. Y hay que fijarse a dónde va este aporte solidario. Va, por ejemplo, al RENAVAP, una hermosa ley, hicieron Carrió, Mazot y el diputado preopinante, pero que no tenía financiamiento. También esa costumbre a veces de sacar leyes sin financiamiento para ganar tiempo, para congraciarse, deberían cambiar. Lo que hace en parte este aporte es ir a financiar algo que es un problema en la Argentina, que es el problema de la tierra y la vivienda. También lo hace para poder ayudar al sector sanitario, para que los médicos, las médicas, los enfermeros sigan contando con todo el material necesario para poder atender médicos, médicas y enfermeras que lamentablemente no despiertan la sensibilidad en algunos que tienen un alto grado de sensibilidad para defender a quienes entraríamos dentro de este aporte. Queda una pelea silenciosa que parece olvidada de los medios de comunicación, por más que hoy algunos pasen de infectadura a decir que está todo mal. Yo creo que hay que bajar un poco y entender lo que le está pasando a nuestra sociedad. Y entender que los desafíos que tenemos por delante son importantísimos. Esto no se trata de estigmatizar a nadie, pero los que hablan de que queremos estigmatizar a los que más tienen en la Argentina son los que se han cansado de estigmatizar a trabajadoras, a trabajadores y a los que menos tienen. Son los que han dicho millones de veces y muchas veces que la asignación por hijo universal se iba por la canaleta al juego de la droga. Miren que hay sensibilidad para con unos pocos y que falta de sensibilidad para con tantos. Ese tipo de cosas, si realmente queremos tener un país que dé certezas, como reclamaba el diputado preopinante, son las que tenemos que dejar de lado. Esa es la madurez que tenemos que alcanzar. Porque, sinceramente, cuando uno observa el desarrollo de la pandemia y la crisis económica, social, psicológica que tenemos todos de nuestra gente por lo que vamos pasando, el hartazgo que tenemos de no poder ver a quienes queremos, lo que le está pasando, como decía, dentro de los hospitales, la cantidad de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que han visto
morir a sus compañeros por atender a otros argentinos y a otras argentinas. Estas son las cosas que realmente tenemos que mirar. Y este aporte solidario, que también va para las pymes, en gran medida. Miren, yo quiero preguntar, nunca escuché a EA o a la UIA resaltar, por ejemplo, las políticas de crédito de la provincia de Buenos Aires durante este año, 61.000 millones de pesos para el sector pyme de préstamo. Entonces, creo que con todos estos datos que vamos viendo, cuando uno mira, sinceramente, y permiso, ¿no? Porque voy a leer un par de cosas. Este aporte solidario tiene que servir para el fin específico que está designado, pero principalmente para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina que desburocratice la cantidad de impuestos que hay, que realmente recaude sobre los sectores que tiene que recaudar. Porque cuando uno mira, por ejemplo, la conformación de la recaudación del año 2019, 48% IVA, 33% ganancia, otros impuestos 17%, monotributo 1% y bienes personales 1%. Cuando uno mira qué pasó con las trabajadoras y trabajadoras argentinas, que pasó de 1.200.000 trabajadores del 2015 alcanzados por ganancia a 2.200.000. La verdad, cuando la cuestión impositiva, después de prometer que lo iban a eliminar, no me quiero olvidar, por eso, cuando la cuestión impositiva parece que afecta a trabajadoras y trabajadores, bueno, no se puede hacer otra cosa, pero cuando empieza a volverse más progresiva para tratar de corregir las asimetrías económicas, sociales y culturales que generó el brutal endeudamiento que sufrió el país entre el 2015 y el 2019 y que la pandemia vino a profundizar, pareciera que todo se pone mal. Y cuando uno mira aparte, cuando uno mira, por ejemplo, cómo Estados Unidos se organizó después del crack del 29, con formidables impuestos a la riqueza, formidables, aquellos que suelen ir a Estados Unidos, que vienen cada vez más enamorados de aquel país, que miren cómo fue construyendo su economía y cómo afrontó sus grandes problemas. Por eso me parece que hay que salir de los lugares comunes, de tratar de buscar entendernos mejor, de no mandar al psicólogo a nadie, sino de ser respetuoso de todos los bloques. Yo recién le escuchaba al diputado propinante que quería mandar al psicólogo a un integrante de nuestro bloque. Mire, yo nunca opino de los integrantes de su bloque, ni lo voy a hacer, pero seguramente, bueno, vamos a dejar ahí mejor. Prefiero así porque tenemos que dar una demostración de respeto y de poder discutir sanamente. La Argentina necesita, desea los argentinos y las argentinas que encontremos un punto de equilibrio y de acuerdo. Nosotros, y uno lo puede ver en los números, en el desarrollo entre el 2003 y el 2015 no tenemos ningún problema con el sector privado. Necesitamos del sector privado actuando en conjunto con el sector público, invirtiendo juntos. Tenemos recursos naturales a los que le podemos dar gran valor agregado. Tenemos el litio en un mundo que necesita el litio en baterías. Tenemos grandes compañías en Argentina que se dedican a esos negocios y podrían invertir junto al Estado y asociarse y poder buscar una salida común. No hay un antagonismo entre lo público y lo privado, lo que tiene que haber es una comunión. Y también entender muchas veces que el Estado articula y regula allí donde el mercado muchas veces excluye y abandona. Se trata de poder conseguir entre todas las argentinas y entre todos los argentinos una salida. La sociedad argentina, y miren, quiero buscar un último cuadrito, igual no va a servir porque no se puede ver, pero miren dónde estaba el Merval el 19 de marzo de este año y dónde está hoy el Merval. Entonces creo que tenemos que tener la solidez suficiente para afrontar esto. Muchas veces uno escucha una gran cantidad de insultos e improperios y la verdad que deberíamos saber conseguir argumentos. Después podemos coincidir o no, pero no hacemos nada bien ni nos da más razón gritar más que el otro, ni insultar, ni menoscabar, ni hacer del prejuicio una regla.
Creo que la Argentina tiene una oportunidad, creo que entre todos podemos salir adelante y que la responsabilidad, cuando vemos lo que ha pasado en países vecinos, cuando las dirigencias políticas se olvidan de representar lo que tienen que representar, es muy grave. El Frente de Todos vino a eso. Es un colectivo que representa a diferentes sujetos sociales, políticos, culturales y sindicales, que por ejemplo hoy, con este aporte solidario, con la ley que se va a tratar posteriormente del fuego, con la ley Yolanda, trata de interpretar esos anhelos que tenemos todos como sociedad. Y creo que lo podemos construir y que podemos tener un debate sano y democrático. Les pido, y para cerrar, ya cierro, que se cuiden, que traten de cuidarse lo más que puedan, hay que hacer un esfuerzo más, y seguramente este aporte solidario también va a servir para conseguir más vacunas, para poder vacunar la mayor cantidad de argentinas y argentinos más rápidamente, para tratar de que el impacto de llegar de esa segunda ola sea lo menor posible. No es tiempo para los insultos, es tiempo para construir una sociedad que tenga la conducta, la voluntad y la disciplina necesaria para afrontar esta última parte hasta que la mayor cantidad de argentinas y argentinos estén vacunados, que al fin y al cabo es lo que todos queremos, una Argentina con argentinos y argentinas vivos y sanos. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Gracias, diputado Máximo Kirchner.